Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo y su sección Jueves de Iceberg. Pero Pablo, ¿qué cosas son esas siglas que acabas de poner en el título del video del día de hoy? Yo sé que algunas personas que van a ver el video de hoy no van a entender de qué cosa vamos a hablar porque en algunas partes del mundo no existe esto. Existen otras empresas diferentes, ¿ya? No en todas las partes del mundo hay AFPs. Pero mientras nosotros vayamos diciéndote todo lo malo de esta empresa, te vas a indignar al igual que nosotros. Vamos a hablar sobre casos, etcétera. Pero ya, antes de ir a definiciones, etcétera, hoy vamos a hablar del podcast de las AFPs, ¿no? Que son una especie de administrador de ahorros, ¿no? De nuestros ahorros. Ya ahorita vamos a profundizar en eso. Está con nosotros, por supuesto, nuestro querido amigo Walter Paredes, que previo a la grabación de este podcast quedamos en una hora para grabar temprano, pero siempre nos ponemos a conversar y estamos grabando una hora después, una hora Gracias, más Pablo, tarde. gracias. Bienvenido, mi querido Walterín. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes de tu canal, de Ala Pablo, y esta sección de los icebergs, un jueves más aquí. Un tema muy polémico, controversial. Pues veremos lo que podamos hablar esta noche ayude a tomar una buena decisión sobre los ahorros y aportes para nuestra futura jubilación. Yo te adelanto, tú sabes que yo soy un rebelde. Yo te adelanto que, como una opinión bastante personal, muy personal, yo adelanto diciendo que a mí no me parece correcto nada que sea obligatorio. Nada. ¿Ya? Y la gente puede decir, ¿y los impuestos? Bueno, no, podríamos tener una discusión con eso. ¿Ya? Pero nada que sea obligatorio a mí me parece correcto. Yo voy a simplificar lo que te diría la AFP para pedirte tu plata. Es como si te dijera, Walter, tú no sabes manejar tu plata. Tú me la tienes que dar a mí mes a mes, que yo sí la sé administrar, para que cuando estés viejo, yo te dé un poquito de esa plata, de poquito en poquito, para que tú puedas al menos comprarte un calzoncillo. Eso es más o menos lo que nos están diciendo. Porque no hay forma humana, salvo seas una persona con mucho dinero, de sobrevivir aportando en las AFPs y que puedas tener una vejez digna. Porque muy pocas personas llegan siquiera a tener una pensión del sueldo mínimo vital en el Perú. El sueldo mínimo vital en el Perú es 1.150, ¿no? Sí, por ahí, No, 1100, no llega a sí. 1.200. No, todavía no. Este, 1125 creo que es por ahí. ya, que vendrían siendo más o menos $300, Casi. ¿no? Casi $300, ya. Para que la gente más o menos entienda que es de otro país, la pensión que se le da normalmente a las personas que aportan a las AFPs, que es un administrador de ahorros, que te obligan a dar mensualmente de tu planilla, no llega ni siquiera a solventar un sueldo mínimo. O sea, las personas que están cobrando actualmente sueldo mínimo que han aportado a las AFPs, loco, yo fácilmente su sueldo ha debido ser como que de 5.000 soles. Sí, bueno, ahorita ahí vamos a ver algunos casos, ¿no? Porque es un tema. Ahí vamos a sacar un poco la calculadora también. Ya, a ver, bueno, ¿qué son las AFPs? Un poco para que la gente nos entienda, voy a explicar brevemente para que entre mi querido Walterín. Como decía, la AFP en el Perú es el administrador de ahorros previsional de millones de trabajadores del Perú. ¿Ya? Eh, Muchos afiliados reciben baja rentabilidad de estos ahorros, mientras que la empresa sí genera utilidades muy importantes de este dinero. Lo que hacen es recepcionar tu dinero y trabajar con tu dinero, ¿ya? Mientras ellos lo tienen en su poder. Y en ese trabajo que hacen con el dinero, pueden adquirir diferentes tipos de bienes, utilidades, etcétera.
Y cuando ya te toca que te devuelvan ese dinero, así como tú lo has aportado en algún momento, es como que te lo guardan para tu vejez, para que tengas un fondo que te ayude cuando seas viejo y no puedas trabajar. Cuando te toca devolvértelo, te lo devuelven en montones muy bajos. Muy poquito te devuelven, a tal punto de que uno no puede vivir con la plata que te van devolviendo poco a poco. Entonces, se sabe que la AFP ha tenido muy malas inversiones de su dinero. En algunos casos ha invertido ese dinero que nos quitan mes a mes a todas las personas que en algún momento hemos estado en planilla o ahora no también. Han invertido en compañías que están salpicadas por la corrupción, ¿no? Y todo ese tipo de cosas genera especulaciones en la población, en la gente, un conflicto de interés, una opacidad, si se quiere, en el análisis, porque un sistema que funcione más para enriquecer a los administradores que para asegurar pensiones dignas no debería continuar ejerciendo su poder sobre los peruanos. Y sobre todo, y vuelvo con la premisa que decía hace un momento, que esto sea obligatorio. O sea, que te obliguen a aportar sí o sí a una AFP, porque está su contraparte que es la ONP, que lo maneja el Estado, pero casi nadie aporta a la ONP. Pero tú apenas firmes un contrato con cualquier empresa, ya seas un trabajador de planilla, ya tienes que pagar AFP, ya te descuentan de tu sueldo. Y ahora se ha implementado una ley hace poco para que ese descuento aplique sobre las personas que emiten recibo por honorarios, o sea, sobre las personas que son independientes, ¿no? Que no forman parte de una planilla, personas que han decidido ser independientes, que sacrifican, por ejemplo, utilidades, que sacrifican ¿cómo se llama eso que te dan a fin de año y a medio año? Gratificación. Gratificación y otros beneficios que puede tener una persona de planilla, lo han sacrificado para tener quizás un poquito más de dinero. Pero ahora a esas personas también se les va a obligar a aportar a la AFP. Walter Paredes es administrador. Walter Paredes, me imagino que ha tenido o paga planillas y sabe todo lo que hay que saber sobre este tema de las AFP. Por eso está con nosotros con las orejas paradas y muy atento para soltar su veneno. Walterín, comenzamos por favor. A ver, hermano, te voy a un poco compartir lo que he podido investigar, ¿ya? Y también voy a comentarte también mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que la idea de que una persona reciba una jubilación está muy bien, ¿no? Porque el Estado no puede mantenerte siempre, ¿no? Pero la forma no es la correcta. Ahorita vamos a ver ahí algunas cosas. Como tú muy bien decías, Pablo, la AFP es el sistema privado de pensiones, ¿no? Es un régimen de ahorro individual. Cada afiliado tiene una cuenta individual de capitalización donde entran sus aportes y su rentabilidad. El dinero lo gestionan empresas privadas. En el caso del Perú existen cuatro AFPs: Prima, Profuturo, Hábitat e Integra, y están bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Bancos y Seguros, que es la empresa, ¿no?, del Estado que se encarga de regularlos. Los aportes y descuentos mensuales, que es lo que nos descuentan de planilla a cada uno de nosotros, ¿no? Lo normal es que lo que te toque que te descuenten es el 10% de tu remuneración, ¿no? Si tú ganas 1.000 soles, te descuentan 100 soles. Si ganas 2.200 soles, ¿no?, el 10%. Aparte de eso, te descuentan el 1.37% aproximadamente, que es una comisión, que es un seguro de invalidez, ¿no? Y sepelio en caso fallezcas. Y también la comisión de la AFP, porque la AFP, por administrar tus fondos,
te cobra una comisión, que la más baja es de 0.78 y la más alta es 1.47 aproximadamente. O sea, si tú sumas todo eso, prácticamente todos los meses se descuentan el 13% de tu sueldo mensual, ¿no? Existen cuatro fondos donde la AFP administra tu dinero. Algo que puedo agregar acá también sobre esto es que esos fondos son muy volátiles. ¿Por qué? Porque hay meses en los que tú puedes generar ganancias como también puedes generar pérdidas, ¿no? Entonces la AFP se defiende diciendo de que si tú haces una suma y resta en el año tu fondo crece, ¿no? Es algo irrisorio, porque si tú tienes un fondo, el fondo debería generarte utilidades siempre, ¿no? O sea, no deberías tener meses donde tu rentabilidad o tu fondo sufre algún decrecimiento. Claro, porque ¿cuál vendrían siendo uno de los beneficios de aportar a la AFP? Es que supuestamente tu fondo va a crecer. O sea, no te van a devolver la plata que tú estás aportando, sino que al ellos reinvertir tu dinero en capitales, en fondos, etcétera, ellos te dicen, nosotros estamos reinvirtiendo tu dinero, pero tú vas a ser parte de las ganancias que vamos a tener nosotros de ese dinero. Entonces hay gente hasta que ha perdido un montón de plata y que no se sabe a dónde se fue su plata. Claro, claro. Y, o sea, por ejemplo, yo ahí te agregaría algo, ¿no? Porque todas las FPs generan utilidades, todas, ¿no? O sea, administran tus fondos y ellos, como te digo, ¿no? Ellos te cobran una comisión por administrar tu fondo y ellos generan utilidades, pero estas utilidades que ellos generan, que no estamos hablando de 1.000 soles, ni de 5.000 soles, estamos hablando de millones y millones de soles. Esa utilidad no la redistribuyen de manera equitativa para el aporte en el fondo de los aportantes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sí me parece que es un tema, o sea, que tengas un FP que tenga una utilidad, te digo un monto, ¿no? De 10.000 millones de soles de utilidad, una cifra, ¿no? Y que ni siquiera puedas repartir un porcentaje de eso para tus afiliados, ¿no? Mira, Entonces, hasta julio de este año, sí, 2025, las AFP han alcanzado utilidades por 263.9 millones. ¿ya ves? ¿Ya ves? Pese a la caída de la rentabilidad del fondo de pensiones, que la gente ha sacado su plata y toda la vaina por el tema del COVID. Claro, porque la FP no pierde, pues, ¿no? O sea, puede perder el aportante, pero la FP no. La FP sigue generando rentabilidad y esto con el monopolio, ¿no? El dueño del monopolio se sigue llenando los bolsillos. Claro. A ver, seguimos, mira, Pablito. El Congreso viene discutiendo, al día de hoy que estamos grabando este episodio, están todavía ahí discutiendo si van a aportar el octavo retiro de las FPs, ¿no? Con una propuesta de hasta 4 UITs. Una UIT son casi 5.000 soles, ¿no? O sea, para que tengas una idea de cuánto es lo que podría retirar la gente si se aprueba este octavo retiro, ¿no? No te lo pagan de porrazo, te lo pagan en 3 o 4 desembolsos, ¿no? Pero esto para las grandes empresas, ¿qué es lo que pasa? Que está afectando su liquidez, ¿no? Vamos a ver acá un pequeño ejemplo numérico para que se pueda quedar un poco más claro, Pablo, ¿no? Como, a ver, si tú, por ejemplo, tienes un sueldo bruto de 3.500 soles, ¿ya? Okay. Que estamos hablando que es un sueldo 3 veces más del sueldo básico de este país. Que no mucha gente lo tiene. Exacto, que no mucha gente lo tiene, ¿no? Te descuentan el 10%, que son 350 soles. La prima de seguro, que del 1.37 te descuentan 48 soles más. Y la comisión del FP, que como les mencioné, va del 0.78, ¿no? En adelante, que es un promedio de 55 soles más redondeémoslo, ¿no? Entonces, eso es lo que te están descontando mensualmente mensualmente, ¿no? Después de hacer este cálculo,
Mira, acá tenía un dato más adicional. A ver, ya, perdóname. Ya. ¿Dónde se me perdió acá el datito que tenía? Ya, a ver. Tú más o menos te están debitando 397 soles al mes, Ganando ¿no? 3.500. Ganando 3.500, ¿Y 3.500 aportando soles. durante cuánto tiempo? Ya, eso depende de ti, porque tú sabes que la estabilidad, Vamos para poder utilizar la calculadora con precisión, vamos a poner que una persona, bueno, es que no, uno no puede pensar que uno comienza a ganar 3.500 soles mensuales desde que tiene 20. Vamos a imaginar que desde que tienes 30 años, ¿ya? Comienzas a ganar 3.500 soles y la edad para jubilarse actualmente en el Perú son los 65 años. Imaginando, solamente imaginando, porque obviamente si tú ganas a los 30 3.500 soles, mientras va pasando el tiempo, puede que te suban el sueldo, te aumenten, etcétera. Pero poniendo como base los 3.500 soles, si tú aportas durante 35 años, desde los 30 años hasta los 65, más o menos ¿cuánto saldría? déjame hacer Claro, la- son más o menos 35 años de aportes en una línea constante de aportes ¿cómo se llama? Del mismo sueldo. Cabe resaltar, mientras Walter está haciendo la operación, que para la gente que nos está escuchando, muy poca gente debe ganar 3.500 soles mensuales en el Perú. ¿Ya? Pero muy poca gente. Y ahí estamos hablando de un sueldo que no es tan ostentoso, ¿ah? Porque en el Perú tranquilamente hay gente que gana 5, 10, 15, 20, pero a más alto sea el número, menos gente es la que gana claro, ese sueldo. ¿Ya? claro. ¿Tienes el Estamos dato? hablando, Pablo, que tú estás aportando más o menos en 20 años, 84.000 soles. Ya, Eso es lo que tendrías que repartirte en los años, a partir de los 70 años, ¿no? Que es la edad en la que estás, jubilándote. Pero estamos viendo un monto de una persona que ha aportado por 20 años, 4.200 soles al año, pero si hacemos el ejercicio con una persona que gana sueldo mínimo, claro. el monto es mucho menor. Claro, Entonces y lo que va a ahora, recibir hay prácticamente es una miseria. 80 y cuánto, 84.000 soles. 84.000 soles. Que no quiere decir que cuando tú te jubiles te van a dar 84.000 soles. No, No, esos 84.000 soles se van a dividir. Me parece que esto es una de las cosas que un poco dan risa de esto, pero es real. O sea, el cálculo que te hacen en años es, ponte, 110, 120. La gente se muere a los 70, 75. claro. O sea, es probable que la gente que cobre esos 85.000, 84.000 soles vea que un año o 2 años de esos aportes en su cuenta. Porque el resto, o sea, el dinero se divide, ¿no? Ellos sacan más o menos la edad que hasta donde tú puedas vivir. Tienes 65, ya te jubilaste, ok. Vamos a pensar que tú vas a vivir 40 años más o 30 años más. Pero yo tengo 65. ¿Cómo voy a hacer para vivir tanto tiempo? No, vamos a imaginar. Imaginamos si según eso sacamos el cálculo de cuánto te vamos a dar mensual de tus 84.000. Claro. Entonces, mientras más años te sumen, menos te van a dar. ¿Y qué pasa con el dinero de la gente que no logra cobrar del todo sus ingresos, Walter? Es que ahí hay varios temas, ¿no, Pablo? Porque, o sea, seamos realistas, este, es más la gente que no tiene una planilla en ese país que la que está en una planilla, Así ¿no? es. Es mucho más los trabajadores informales o los trabajadores independientes, ¿no? Que no se les descuenta o que no aportan a un FP, ¿no? Ese es uno. Otro, por ejemplo, y me pasó a mí en un momento determinado, que hay empresas que te descuentan lo del FP, pero no lo abonan.
Claro, ¿no? también. Entonces, imagínate, o sea, yo estuve trabajando, ponte, un año en una empresa donde todos los meses en mi boleta me descontaban, ¿no? Me descontaban lo del FP y, y cuando yo veo mi estado de cuenta, veo que no, que esos soportes no están. O sea, ¿quién regula eso? ¿Quién se hace responsable? Porque tú sabes muy bien de que si tú estás en un FP y dejas de aportar por un tiempo determinado, pierdes el seguro, ¿no? O sea, ahí hay varias cosas que están todavía en el aire, ¿no? Y que han generado, pues, el rechazo, que han generado que las FP prácticamente en el Perú hayan fracasado, Miren, ¿no? O sea, este es el procedimiento a seguir luego de que un aportante fallece y su dinero todavía sigue en la AFP. Según la ley en el Perú, los siguientes beneficiarios vendrían siendo, en este orden de prioridad, el cónyuge o el conviviente, ¿ya? Si la persona que falleció deja un cónyuge o deja una pareja con unión de hecho, que está reconocido legalmente, esa persona es la primera beneficiaria. Miren cómo suena todo esto bien bonito, ¿ah? En segundo orden están los hijos menores de 18 o hijos con discapacidad, ¿ya? En este caso, el dinero se divide entre ellos. Si los hijos son mayores de edad y no tienen discapacidad, no son beneficiarios directos para recibir una pensión. El tercer beneficiario en este orden de prioridad vendrían siendo los padres mayores de 60 años. Si no hay cónyuge ni hijos menores tampoco, los padres de la persona que ha fallecido pueden reclamar el fondo. Si no existe ninguno de esos beneficiarios, el fondo se considera una herencia sin beneficiarios de pensión. Ahí recién ya puede ser reclamado por los herederos legales, que son los hijos, etcétera, ¿no? A través de un proceso de sucesión intestada, ¿no? Ahora, todo eso suena bastante bonito y tú dices, caramba, qué ordenadas las FPs. O sea, así sí, si a mí no me toca mi plata, le puede tocar a mis beneficiarios, la gente que viene detrás de mí. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué la gente se indigna, se molesta y reclaman tanto? ¿Por qué? Porque el proceso para que los familiares reclamen ese dinero puede ser larguísimo y es muy demasiado largo. complicado. No, muchas familias, por otra parte, no están al tanto que tienen estos derechos o no tienen información necesaria Claro. de cómo es que tienen que hacer este proceso. Al no hacer esto, los fondos se quedan en el limbo. El dinero permanece en la cuenta afiliada de la persona que ha fallecido y le sigue generando rentabilidad a favor de la AFP. Ahora, si nadie reclama, se mantiene ese dinero ahí indefinidamente o incluso en algunos casos los aportes se pueden llegar a perder. Porque si los herederos no logran completar el proceso o no inician la reclamación del proceso del dinero, el dinero simplemente se queda en los activos de la AFP. Aunque legalmente no pertenece a la AFP, en la práctica se convierte en un fondo que le sigue generando ganancias a la empresa sin que nadie lo reclame. Claro, o sea, si tú sumas los puchitos de la gente que ha aportado normalmente en su vida y le han descontado FP y han fallecido, o sea, ponte, tú eres un trámite por un fondo de 500 soles que aportaron, o sea, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Y así deben haber miles, ¿ah? ¿Y Y si cómo sumas saber esos cachitos, es un montón de plata. cuánto le queda de pensión a tu familiar que ya falleció? Claro, ¿Cómo saber si claro. le quedaba mucho, si le quedaba poco? O sea, la gran mayoría de personas, como dice Walter, no son parte del sistema de pensiones, porque el Perú es un país muy informal en ese aspecto. La gente prefiere hacer su propio negocio, ganar su propia plata, que a veces firmar planillas o ir a lo formal. Prefiere hacerlo informal. Claro. Y Pero sí, pero a esto hay que sumarle que muchas personas que llegan a tener este tipo de problemas que sí se formalizaron no tienen la información necesaria como para hacer todo este tipo de procesos. Tú puedes decir, bueno, eso es culpa de la gente, ya no es culpa de la AFP. No, ¿por qué tenemos esa visión de que nosotros
somos los que los servimos a ellos. No, esa es una empresa que nos sirve a nosotros y nosotros le pagamos para que nos sirva. Si nosotros le pagamos para que nos sirva, esa empresa tiene que hacer todo lo posible para que todos los puntos necesarios queden claros para todos. Claro, o sea, ahí por ejemplo, Pablo, también hay varias cosas, ¿no? Porque cuando las FPs nacen en el Perú, las FPs nacen en la década de los 90, comienzo de los 90, es cuando las FPs llegan al Perú y se establecen, como una alternativa para mejorar tu jubilación. O sea, el Perú venía de una recesión, de una hiper archiplus inflación, venía con terrorismo, todas las empresas del Estado estaban quebradas, entonces la gente estaba desesperada y sale de la ONP, que es la empresa que se encarga de manejar tu fondo de jubilación del Estado, y comienzan a migrar como locos a las AFPs, porque las AFPs, entre comillas, sus lemas eran que ibas a tener una jubilación digna, ¿no? Y que obviamente que si tú comenzabas a aportar en 20, 25 años, ibas a recibir una jubilación mayor a la del Estado, porque lo que el Estado te da por jubilarte, ganando sueldo mínimo, es una pensión de 600 soles al mes, ¿no? Entonces el FP pero sí, gordo, supuestamente ibas a recibir más, pero cuando mira, oye, recibir 600 soles al mes aportando a la ONP con el sueldo mínimo es un montón. Es un montón. En el FP no cobras eso, pues. En la FP vas a cobrar creo que 200 soles. ¿No? Entonces, y es así, ¿no? Porque ahora, ¿qué ha pasado con las FPs y por qué se ha generado toda esa controversia? Porque ya en el Perú son 9 millones de aportantes, ¿ya? Que aportan a la FP. De esos 9 millones de aportantes, Pablo, ya hay 8 millones de aportantes que han retirado todo el fondo. Yo soy uno de ellos, ¿no? O han dejado menos de una UIT en sus fondos de pensión, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿por qué están tan desesperados? Porque imagínate que tú tengas un negocio que te ha funcionado también tantos años y que en los últimos años ya te has quedado sin capital para invertir, entonces ya estás prácticamente condenado a desaparecer, ¿no? O a quebrar. Yo te hacía una pregunta sobre por qué han fracasado las FPs en el Perú, ¿no? O sea, principalmente es porque no han cumplido su promesa central, que es garantizar pensiones dignas y universales. Y esto ha hecho para millones de peruanos el sistema sea percibido como un fracaso social, aunque técnicamente haya tenido rendimientos financieros aceptables en ciertos periodos. Veamos las causas un poco más a detalle. Uno es la baja cobertura. Pocos aportan, casi nadie llega a jubilarse. La promesa inicial en los años 90 fue que la FP lograría coberturas casi universal. La realidad es que solo 3 de cada 10 trabajadores formales aportan regularmente. Gordito, una pregunta. Dime. ¿Tú para la época en la que comenzaron las AFPs, tú ya estabas trabajando? No, yo comencé a trabajar en el año 2000. Y en algún momento, desde el año 2000 hasta el año 2025, las AFPs, o sea, sí, como que sí tuvieron su momento bueno y después tuvieron un momento malo como el de ahora, o siempre fueron igual. No, siempre fue igual, siempre fue igual. O sea, no es que tú, sí, porque antes era peor todavía. Antes decían que tú no podías retirar nada hasta que tengas 70 años. O sea, te debitaban, y esa plata estaba ahí. O sea, no la ibas a ver hasta que tengas 70 años. Y si morías, puta, es un trámite súper engorroso para que tus dependientes puedan acceder a los 100 soles que les iban a dar mensualmente, ¿no? O sea, en vez de hacerte lo más fácil, te lo hacen más difícil. Claro, y eso que hay también el tema de los aportes, por ejemplo, si es que yo muero, no sé, de 30 años, y tengo un fondo determinado, o sea, mi familia recibe el fondo hasta que se acaba y ahí quedó. O sea, no es de que tú vas a recibir o tus dependientes van a recibir un fondo igual, o sea, creo que llegan a la mayoría de edad y también ahí queda.
sea, es un tema ahí bien raro, ¿no? O sea, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Como te comentaba, mira, más del 70% de la población económicamente activa en el Perú está en la informalidad y nunca aporta. De los que sí aportan, la mayoría tienen trayectorias laborales intermitentes, con lagunas de años sin aportar. Resultado, llegan a la edad de jubilación con saldos bajos o nulos, sin pensión suficiente o directamente, retirando el fondo con un bono final y no como una pensión mensual. El segundo punto es la rentabilidad volátil y desconfianza pública. Aunque en periodos largos algunos fondos han generado rentabilidades reales positivas, el ciudadano común ha vivido años con pérdidas visibles, como lo que pasó en el año 2008, 2020 y 2022, que redujeron drásticamente su fondo. Claro. Otro punto adicional acá es la falta de... Perdón, para complementar ese punto que acabas de mencionar, o sea, el problema fundamental es que estas comisiones se cobran siempre. Sí, claro. Incluso en los años en donde hay crisis económica. Sí, o cuando los fondos de pensiones registran pérdidas. ¿Esto qué hace? Que el negocio sea perfecto para las AFPs. Porque su rentabilidad está asegurada. Mientras que la rentabilidad de los aportantes depende del riesgo del mercado. No, también. O sea, es un negocio redondo. Sí. Mira, el tercer punto es la falta de educación financiera, ¿no? Por lo que los afiliados no entienden por qué su fondo sube o baja. Claro, sensación de que las AFPs ganan comisiones incluso cuando yo pierdo, lo cual es cierto, las comisiones no dependen del desempeño del fondo. Eso genera desconfianza estructural. Se ve a las AFPs como empresas que se enriquecen sin asumir riesgo, mientras el afiliado asume toda la volatilidad, que es lo que estabas mencionando, ¿no, Pablito? Mira, comisiones altas y poco alineadas al desempeño. El sistema cobró durante años comisiones sobre el sueldo, incluso si la rentabilidad era negativa. Desde 2013 existe comisión mixta y ahora casi solo sobre saldo, pero igualmente las ganancias de la AFP no dependen de tu rentabilidad, solo del tamaño de tu fondo. En resumen, el diseño no alinea incentivos. Una AFP gana más, se acumula más afiliados, no necesariamente si logra mayores pensiones. Desigualdad entre afiliados y concentración de beneficios. Quien aporta desde joven, con salario alto y de forma continua, puede lograr una pensión aceptable. La mayoría con sueldos bajos y aportes intermitentes termina con fondos insuficientes para una pensión vitalicia decente. Esto genera una percepción de sistema para ricos. Claro, o sea, va un poco a decir que, a ver, supongamos que una persona se nota que casi toda la plata se va para las comisiones. ¿Por qué? Porque imaginemos que una persona gana 2,000 soles y esta persona aporta durante 30 años, ¿no? Con una comisión de 1.5% promedio, esta persona habrá pagado solamente en comisiones 25,000 soles. Es un montón. Para una persona que gana 2,000 soles es un montón. Claro. Mira, acá tengo unos temas más. Retiros masivos y desnaturalización del objetivo. Desde el 2020, nuestro amado Congreso ha aprobado 7 retiros extraordinarios por miles de millones de soles. Eso convirtió el fondo provisional en una especie de cuenta de CTS extendida, debilitando su función de jubilación. Muchas personas retiraron el total y lo gastaron, y quedaron sin pensión futura, profundizando el fracaso percibido. Entre ellas yo. Mira, acá tengo falta de competencia real y captura regulatoria. A ver, vamos a ver acá. Acá tengo... Ya, solo existen 4 FPs en el Perú y compiten débilmente en comisiones. Poca rotación de afiliados. Muchos sienten que el regulador, la Superintendencia de Banca y Seguros, protege más la estabilidad del sistema que al afiliado individual. No existe un sistema de pensiones público
robusto en paralelo a la ONP, por lo que la gente se siente obligada a un sistema en el que no confía. Consecuencias de pensiones bajas o inexistentes. Todo esto lleva a que solo una minoría logra pensiones mayores a una remuneración mínima. Una gran parte llega a la edad de jubilación con menos de 50.000 soles acumulados, insuficientes para comprar una renta vitalicia razonable. El sistema no da pensiones solidarias ni redistributivas. Si no aportas, simplemente no recibes nada. En resumen, no colapsaron técnicamente, pero sí socialmente. Las AFP peruanas no quebraron ni generaron pérdidas sistemáticas, pero no cumplieron su propósito social. ¿Por qué? No lograron alta cobertura, no aseguraron pensiones dignas, no generaron confianza ni legitimidad pública. Así que el fracaso no es financiero, sino de diseño institucional y de justicia social. Funcionan como máquinas de inversión, pero no como un sistema provisional pensando para proteger a toda la vejez peruana. Acá tenía un ejemplo que te quería, ahora sí, dártelo de una manera un poco más detallada, Pablito. Lo que pasa es que acá tengo un problema con Ya, la compu, si quieres, si pero quieres yo voy soltando algo o ya lo tienes ahí. sí, acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo. Ok, Acá lo ok. tengo para poder dártelo, ¿ya? A ver, vamos a hacer una comparación, ¿ya? Entre Ya. una FP peruana, ¿ya? Y el sistema público solidario que se maneja en Europa. ¿Te parece bien Así o se no? llama, Sistema Público Solidario se Sí, llama. así se Ok. llama, así se llama, así se llama. ¿Ya? Este... Ya, vamos acá. La FP peruana, como te mencioné, Pablo, al comienzo, la capitalización es individual. ¿Ya? En el sistema europeo, tipo europeo, como los de España, Alemania o Francia, el reparto, los activos pagan a los jubilados actuales. Ok. Así podremos ver cómo cambia el resultado con el mismo esfuerzo contributivo. Vamos a ver el escenario de la AFP peruana. ¿Ya? O sea, ¿Tú tienes? mira, Dime. a grandes rasgos es más o menos lo que pasa con el sindicato de pescadores de acá de Chorrillos. Claro, Los sí. actuales socios pagan para los señores que ya están jubilados y que aportaron antes. Y cuando estos nuevos actuales aportantes sean viejitos, los nuevos pescadores aportantes aportarán para los viejitos. Y así, ese es un buen círculo. ¿Ya ves? Claro, mira, acá vamos a sacar acá un ejemplo rápido, espero que se pueda entender bien. Si tú tienes 30 años, te jubilas a los 65 años y tienes un sueldo constante de 3.000 soles, aportando el 10%, tú estás aportando 300 soles mensuales. Que tengas una rentabilidad promedio del 4% anual en un fondo 2, con la comisión sobre el saldo. Bueno, no quiero llegar de repente a términos un poco muy Técnicos. técnicos, ¿no? Tú tendrías un promedio anual de aportes de 3.600 soles anuales, ¿ya? Si eso tú lo multiplicas por 35 años, ¿ya? Te da un fondo aproximado de 210.000 soles. Ok. ¿Ya? Si tú tienes una esperanza de vida de 85 años y tienes Que 20 años de casi, jubilado, que muy poca gente llega a los 85 años. correcto, ¿no? Entonces, tú estarías recibiendo mensualmente 875 soles. No es el sueldo mínimo tampoco. Ni ese sueldo mínimo, ¿no? Entonces, conclusión, das 35 años aportando, tu pensión sería del menos del 30% de tu último sueldo, siempre que hayas cotizado de forma continua.
Claro. ¿no? Si has tenido pausas laborales, No. obviamente que tu aporte baja mucho más. Como cualquiera tuvo paso, porque a todos nos botaron del trabajo, si cerró la Exacto, empresa, lo que sea. renunciaste, no te dan un Entonces, contrato, tantas todos han cosas. estado meses buscando trabajo y no han Exacto. encontrado. Ahora imagínate, ¿no? Tú tienes 64 años con 11 meses y 29 días y tú estás ganando 3.000 soles mensuales y estás pagando, por ejemplo, tu departamento, tu cuartito donde vives, ponte 700 soles. Tú vives solo, ¿ya? Gastas Ya. 400 soles en ¿cómo se llama? En comida, ¿ya? Y vamos a ponerle luz, agua, internet, teléfono. En esos gastos vamos a sumarle, ponte 350 soles más. Únicamente para existir, ¿ah? Claro. Para vivir, fuera de medicina, entretenimiento, etcétera. Solamente para existir, tú por lo menos debes tener 1.200 soles mensuales, por lo menos. No ¿Ya? podrías vivir solo, pues. No podrías vivir No, solo. no Imposible. podría. ¿A dónde Ya, se mira, iría un hombre así que voy a todo darte ganando? el escenario 2, que es el sistema público solidario europeo, para que Ujú, veas la diferencia. ujú. ¿Ya? El mismo escenario, ¿ah? O sea, igualito, descontándote la misma plata, en el mismo Tiempo. periodo de tiempo, ya tu pensión que recibes en el mes, Pablo, es un promedio de 1.800 a 2.100 soles mensuales. No es mucho, pero, o sea, puedes vivir. Obviamente, yo creo que una persona ya mayor, sin responsabilidades, sin cargas Claro, familiares, tranquilamente puede ir con un sueldo de 1.800 a 2.000 soles mensuales, claro. ¿no? Ahora, por eso te digo, y no estamos contando la salud, que es para la gente viejita es lo principal. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi viejo, ¿no? Mi viejo recibe del Estado, él toma 4 pastillas diarias. Del Estado recibe 2 pastillas, que son las más baratas. ¿Ya? Ya. Por casualidad son las más baratas. Pero las otras 2 que son las más caras no se las da el Estado, las tenemos que comprar nosotros. Y no es que Claro. cuesten 10, 20 o 30 soles. Están de los 200 soles para arriba. Y Claro. eso es que algunas él las tiene que tomar cada 15 días. O sea, el blister o la caja le duran 15 días. O sea, no es una sola compra de caja, son 2 al mes. ¿Cómo él podría comprar eso si no existiéramos nosotros? No, pues imposible. Imposible, Imposible. imposible, se muere. Claro. Mira, yo acá tengo una última frase que te quería comentar para cerrar los apuntes que tenía. Ya, es o sea, recordar, ¿no? Que el modelo europeo no es una cuenta individual, ¿no? Tus aportes los pagan los actuales jubilados Mm, y los futuros trabajadores te pagarán a ti. Es un sistema solidario, no de ahorro personal como lo que sucede con nuestra FP. El modelo del FP genera propiedad y rentabilidad, pero no garantiza pensión digna si tienes sueldos bajos o aportes intermitentes. El modelo solidario europeo da pensiones más altas y estables, pero necesita alta formalidad y demografía saludable para sostenerse, algo que no hay en el Perú, el tema de la alta formalidad. En el Perú, con más del 70% de informalidad, el sistema de las AFPs quedó como un esqueleto de pensiones. Funciona para pocos, no para todos. En resumen, Pablito, si tú ganas 3.000 soles y aportas por 35 años, en el sistema actual peruano podrías vivir con menos de 900 soles al mes. Pero en un sistema europeo podrías vivir con cerca de 2.000 soles. Esa brecha es el verdadero fracaso, mi querido Pablo. Mira, un poco compartiendo sobre la AFP, yo tengo que retroceder a otro podcast. ¿Por qué? Junto con Álvaro Treneman, nosotros grabamos el podcast ¿Qué hubiera pasado si? ¿Ok? En ese ¿Qué hubiera pasado si? En el ¿Qué hubiera pasado si 2, grabamos el ¿Qué hubiera pasado si Vargas Llosa salía de presidente del Perú? ¿Por qué Disculpa, me...? tengo la última la noticia oficial, Pablito. A ver, dale. Siendo las
23 horas con 18 minutos. ¿Ya? El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el 8º retiro de los fondos de la AFP, ¡Hala! ¿no? Otra medida populista, obviamente, ¿no? Pero obviamente que Claro, para la gente que tiene un claro. cachito, nos va a Todavía caer ahí bien. puede jalar con la uña un poquito. Sí, sí, sí. La pregunta Este. es, bueno, seguro acá la vas a retirar en el 2026, seguro, porque ya estamos ya entrando a octubre. ¿Por qué estoy recordando yo este podcast? Porque Mario Vargas Llosa entraba con políticas liberales parecidas a las que había implementado el dictador chileno Pinochet en Chile. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia de las AFP, Pablo? Precisamente, mis queridos hermanos que nos escuchan, el modelo de la AFP nació en Chile y nació en 1981 y estaba bajo la dictadura de Pinochet. A ver, para explicarles un poquito el contexto. ¿Cómo empezó este sistema en Chile? Empezó primero por la total privatización. El gobierno de Pinochet decidió reemplazar por completo el antiguo sistema de pensiones estatal que se le llamaba reparto, ¿no? Similar a lo que es la ONP en el Perú, por uno de capitalización individual. O sea, cada uno de los trabajadores tenía un aporte individual. Ya no irían a un fondo común, ¿no? Para los jubilados, no. Era un fondo individual. Cada uno abría su propia cuenta de ahorro personal. El sistema en Chile se vendió como una medida que les daba la libertad de elegir dónde invertir sus ahorros para la jubilación. Un poco lo que se prometía era que la competencia entre las diferentes AFPs generaría una mejor rentabilidad y por ende las pensiones serían más altas que las del sistema público. Pero ¿qué pasa? Obviamente para que la gente crea esto, hubo un fuerte lobby y una campaña de marketing pero explosiva, ¿no? Como cuando se quiere probar cualquier cosa, ¿no es cierto? Obviamente para convencer a la gente, ¿no? Para cambiarse al nuevo sistema de pensiones. El gobierno y las AFPs privadas lanzaron una campaña masiva, así que pásate para acá, esto va a ser bonito, todos van a vivir con pensiones dignas. A los trabajadores incluso se les ofrecía una bonificación por el tiempo que habían aportado al sistema antiguo, si se cambiaban al nuevo. Entonces trataban de engatusarlos, ¿no? A pesar de sus problemas, a pesar de las críticas iniciales que surgieron con el tiempo incluso, el modelo chileno fue presentado supuestamente como un caso de éxito en los foros internacionales cuando no lo estaba haciendo. La idea de que el mercado podía gestionar mejor las pensiones que el Estado, para todo el mundo se vendió como algo mucho más atractivo, ¿no? Y muchos gobiernos latinoamericanos que estaban buscando reformas dijeron, esto es, acordémonos que Vargas Llosa presentó este tipo de modelos y qué cosa fue lo que dijo el chino antes que nos meta la yuca. No, estos modelos no sirven. Va a haber un choque y nos vamos a ir a la B. Y recordemos cómo el chino implementó, si no todos, la gran mayoría de modelos de reforma que Vargas Llosa había presentado. O sea, prácticamente le copió el plan. Ahora, a partir de la década de los 90, se podría decir, bajo la influencia de organismos como el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, toda esa gente, el modelo chileno fue copiado y adaptado en diferentes países, porque no solamente llegó al Perú, el Perú fue uno de los primeros en el 92, pero también estuvo Argentina, también estuvo Colombia y también estuvo México, ¿no? Ahora, yo creo que para entender cómo se generó el sistema peruano, es muy importante entender su origen, porque no fue una creación del Perú, ¿da? Sino una aportación de un modelo
ideológico y económico específico que surgía en el gobierno dictatorial de Pinochet. Yo creo que esto no es un problema exclusivo del Perú, ¿no? Y mira, siento que este es el meollo del asunto, ¿no? Lo que vendría siendo el problema principal de este tema de las AFPs. Yo creo que el problema principal es que no hay un incentivo necesario para que las AFPs se esfuercen para obtener una mejor rentabilidad para los afiliados. No hay. O sea, su modelo de negocio está diseñado para que ganen dinero sin importar los resultados de su inversión. Si las AFP no rinden bien, el aportante pierde, pero la AFP no pierde. En un sistema justo, las comisiones deberían estar directamente ligadas a los resultados. Si el fondo no genera ganancia, la comisión debería ser cero o debería ser muy baja. El hecho de que la comisión no esté atada a la rentabilidad real es lo que creo que para muchos consideran que es el meollo del asunto, el corazón directo de lo que podría ser en este caso una estafa. En esencia, para decirlo claro, es un negocio de siempre gano, nunca pierdo, ¿no? Claro. O sea, lo que yo te comentaba, ¿no, Pablo? O sea, ¿por qué una empresa que genera tanta utilidad no redistribuye? Ya, yo no digo que de repente redistribuyas tanto, ¿no? Pero, o sea, la mitad por lo menos, ¿no? Redistribúyelo en los fondos de los colaboradores, o sea, de repente de los que menos aportan, ¿no? Porque ya, pues, si yo gano 50,000 soles al mes, ya, pues, o sea, yo sé que cuando me jubilo voy a recibir una jubilación digna, ¿no? O sea, voy a poder vivir tranquilo. Pero para la gente que gana sueldo mínimo, hermano, que es la gran mayoría, o sea, en algo lo ayudarás, ¿no? O sea, yo me sentiría identificado, le tendría cariño, me pondría el polo de mi FP en la calle, si es que yo veo que mi FP se moja por mí y me está chorreando, pues, por lo menos 100 soles al mes, ¿no? O sea, así que no, ¿ves, no? O sea, pero claro, por lo menos te sientes respaldado, te sientes que tu fondo crece, que la persona que administra o la empresa que administra tus bienes te está ayudando de una u otra manera. Claro. Y sí, dime. No, y como te digo también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Porque lo que yo te decía, o sea, yo hace poco, por ejemplo, revisando mi estado de cuenta del FP, o sea, revisé que tenía 2 aportes de mi anterior trabajo, ¿no? Que habían aportado después de casi 2 años, ¿no? Ah, la empresa no estaba pagando tu... No, o sea, imagínate, o sea, porque como yo te mencioné, ¿no? O sea, uno de los, tú tienes un seguro del FP, pero si tú dejas de aportar por un tiempo determinado, ese seguro se desactiva, o sea, lo pierdes. O sea, yo normalmente siempre en todos mis trabajos, yo he salido de mi trabajo y siempre me he ido a otro trabajo, o sea, he estado constantemente, no constantemente, pero nunca he dejado de trabajar, a lo que voy, ¿no? Entonces, siempre empalmado, mejor dicho, ¿no? Con trabajos nuevos. Y me pasó esto, ¿no? O sea, me di cuenta de que esta empresa no estaba aportando y cuando reviso bueno, gracias a Dios tampoco me quedé mucho tiempo en esta empresa, ¿no? Pero cuando yo reviso mis aportes había perdido el seguro porque no habían estado aportando. Y tuve que esperar, capitalizar 8 meses seguidos para que de nuevo se vuelva a activar el seguro, ¿no? Entonces, yo digo, ¿y esa plata dónde está? O sea, claro, ¿quién se encarga de sancionar, de regular? O sea, después de 2 años, esta empresa me ha hecho 2 abonos. Después de 2 años de haber dejado de trabajar con ellos. O sea, ¿y el resto de los abonos dónde están? Claro. ¿No? O sea, ¿quién sanciona eso? ¿Quién regula eso? O sea, un saludo a la bandera también. Claro, ¿quién es la entidad
que vigila que la AFP esté haciendo bien su trabajo. ¿Quién vendría siendo la SUNAT? No, supuestamente es la Superintendencia Nacional de Bancos y Seguros, pero, o sea, la FP se va a limpiar diciendo, yo me encargo de, o sea, yo no me encargo de cobrar, ¿no? Yo me encargo que tu empleador, haga el aporte, ¿no? Claro. Pero ni siquiera te mandan una alerta, una notificación que te digan, oye, por si acaso tu empleador no ha hecho el abono. Ándate a la Zonafil, al Ministerio de Trabajo, reclama, exige, porque quieras o no, es tu derecho como trabajador. Claro. Ahora, para sumarle a todo esto, porque sí, hay más y hay un montón, para sumarle a todo esto tenemos que hablar, por ejemplo, de algunos casos de aportes desaparecidos o aportes no registrados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos trabajadores, sobre todo aquellos que han tenido múltiples empleos a lo largo de su vida, se encuentran con que, como le pasa a Walter, sus aportes no han sido abonados o no han sido registrados por la AFP. O sea, sí se pagó, pero alguien no lo registró. Hay casos de cuentas vacías. No se han reportado casos de trabajadores que al acercarse a la edad de la jubilación, ¿no? Se acercan, bueno, para hacer su puta, eso debe ser horrible, gordo. ¿Eh? Se acercan para hacer su trámite, ¿no? Bueno, ya, ¿qué miércoles? Dame los 800 cochinos soles que me quieres dar, no importa. Y cuando van no hay nada. Pero algo similar pasó con el Fonavi, ¿te acuerdas, hermano? Que le Claro, descontaban a la gente un fondo para sus casas, ¿no? claro. Que explica un poco para la gente que no sabe, porfa, qué cosa, más o menos era el Fonavi. O sea, el Fonavi era un beneficio, por decirlo así, que el Estado daba a los trabajadores eh, realizando un aporte, ¿no? Entonces se hacían sorteos, como un pandero. Tú aportabas 800 soles al mes, por poner un ejemplo, y salías sorteado y tenías acceso a una vivienda y la ibas pagando en 20 años, pero tú ya tenías tu vivienda. Y supuestamente eran como que a un precio relativamente, ¿no? ¿Eso era del Estado? Claro, fue del Estado. Pero lamentablemente, pues, como suele pasar con las grandes instituciones de nuestro país, mal llevada, mal regulada, hubo un mínimo porcentaje que llegó a adquirir una propiedad, pero hubo un 95% que se quedó en ese proyecto y habían aportado por años. Y al final toda esa plata que aportaron se perdió, quedó en el aire. Tuvieron que pasar como 30 años, ¿no? Para que recién el Estado les pueda ir pagando en cómodas cuotas. Y déjame decirte que es todo Y un mucha gente proceso, muerto. todo un proceso también para que te devuelvan esa plata, porque Exacto. mi mamá está haciendo sus trámites para el proceso de devolución y le dicen, tu último Boletas. empleador, tu último Boletas. empleador no ha mandado la documentación necesaria. Y hay empresas que ya quebraron, que ya ni siquiera están ¿Cómo operando. haces ahí? ¿Qué Te piden tus haces? boletas del año 70, 80. ¿Qué importa tener esas Imagínate, boletas, pues, claro. hermano? O sea, Pero bueno, como decía, ¿no? Hay casos de cuentas vacías, las personas van a hacer su trámite para que le den sus pocos soles y se dan cuenta que algunos de sus empleadores nunca depositaron sus aportes, ¿no? Ahora, como dice Walter, ¿no? Si el empleador desapareció o quebró, ¿cómo haces para demostrar que tú sí aportaste? ¿a quién le reclamas? ¿A quién? Hay problemas por traspaso, ¿no? Cuando un afiliado se cambia de AFP a otra, el traspaso de los fondos debería ser automático, ¿no? Pero hay denuncias de casos en los que el dinero se pierde o se retrasa, ¿no? Y deja al afiliado sin su fondo. Eso le pasó a mi papá. Mi Ya papá se ves. quedó sin fondo de pensiones por eso. Ah, Fue una chica y le dijeron, no cambie ese señor a esta FP. claro, Mira, la comisión. claro, tú sabes que mi viejo toda su vida ha sido pescador, pero él también ha trabajado en un montón de empresas de construcción. Se ha ido a provincia, a la selva, y su último tramo de trabajador formal lo hizo en la municipalidad de Chorrillos. Y cuando estuvo esos últimos años en la municipalidad, le dijeron, señor, cámbiense, que este FAP. ¿Qué iba a saber mi viejo de rentabilidad, hermano? Mi viejo estudió hasta primero de primaria. ¿Qué iba a saber él de rentabilidad?
lo engañaron, lo engatusaron, se cambió y se perdieron sus fondos. Él nunca cobró AFP. Qué bravo, hermano. Mira, y seguimos. Hay temas de casos de lo que vendría siendo pensión mínima, ¿no? Algunos jubilados pensaron que tendrían una pensión digna, ¿no? Y cuando se van a ver cuánto les van a depositar, se dan cuenta de que su pensión es la mínima, incluso después de haber aportado décadas, ¿no? O sea, la excusa es la baja rentabilidad, ¿no? Ya una persona de 65, 70 años, ¿cómo le explicas tú que la baja rentabilidad, que el mercado subió, bajó? ¿Cómo? Hay personas que reciben pensiones de 200 y 300 soles. ¿Eso es digno para una persona, para que pueda vivir una persona? 200, 300 soles que se pueden gastar en qué? No sé, 300 soles es una canasta básica para unas personas por una semana, 2 semanas. Te alcanza para pagar tu recibo de luz. Tal cual. Y ahora que hay gas natural, ¿no? Bueno, te ayuda un poco el Estado a pagar un poquito menos de gas natural, ¿no? Pero imagínate, ¿no? ¿Cómo cocinas para las personas que no tienen gas natural? El gas está a 55, 60 soles, ¿no? ¿A qué las empuja a estas personas? ¿A vivir cómo? A los 65 años no vas a ser choro, pues, hermano. Claro. No vas a ser ratero a los 65 años porque hay desesperación por vivir, por seguir existiendo. ¿Qué va a hacer la gente con este tipo de pensiones? ¿De qué viven? Muchos deben vivir, desgraciadamente, de la caridad de las personas, vendiendo caramelos en las calles. ¿Cuántos viejitos nosotros vemos en las calles vendiendo dulces? Claro. ¿Qué es porque quieren? No, es porque no tienen. Al final el viejito termina en su casa y quieras o no, o sea, mantenido por sus hijos, ¿no? O sea, por un familiar que se encargan de ver por ellos. O sea, buenamente los que tienen hijos o familiares. Claro. Y los que no, ¿no? Los que sus hijos los abandonaron, o los que fueron solteros, o los que sus familiares ya murieron. Por eso decía, ¿cuántas personas ancianas vemos nosotros en la calle vendiendo dulces, muriéndose de frío? ¿No? Triste. Y lo peor es que ni siquiera uno puede decir, bueno, ¿no? De ese negocio pueden vivir. La gente ni les compra. Ni siquiera les compran. O sea, ¿a qué empujamos a la gente mayor de nuestro país? Que algunas tienen aportes de 200, 300, 400, 500 soles. Si todos sabemos que con eso no se puede vivir dignamente, al menos, ¿no? Hay denuncias cuando se aprobó la ley que permitía este tema de retirar los aportes hasta un 95%, hay muchas AFPs que han sido acusadas de poner trabas y de demorar el proceso para el retiro del dinero. Esto no se puede decir que es una estafa, pero se percibe como una forma de retener el dinero para seguir ganando comisiones. ¿Por qué demoras tanto tú en soltar la plata de los afiliados? Para seguir ganando. Claro, obviamente. Obvio. Para seguir ganando. ¿Tú no te acuerdas cuando empezaba el 2020 la pandemia? Ya se aprobó por fin el primer retiro de la AFP. Puta, nos lo dieron a los 4 meses, creo. Sí, así es. Y esa va a ser igualita. A los 4 meses nos habrán dado esa plata. Y en cómodas cuotas, ¿eh? Ni siquiera es que recibas todo así de porrazo. Claro, y creo que la primera fue solamente 2.000 soles, ¿no? Sí, una vez, no creo que te recibe como 3.000 soles, creo que algo así. Claro, no te daban todo. No te daban todo. No, pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, hasta hace poquito, hasta la semana pasada, todos estaban en contra de un octavo retiro. Todos. Bueno, a excepción de Pepe Luna, no Pepe Luna, Pepe Galvez, creo que es ¿no? El que propuso y Urresti, me acuerdo que eran los dos, ¿no? Los dos que sacaban cara por el tema de la devolución del FP. Y ahora hasta el ministro de Economía se había pronunciado a decir de que era inviable un octavo retiro del FP, ¿no? Porque como ya sabes, o sea,
de los 9 millones de aportantes, ya 8 han retirado prácticamente todos sus fondos, o tienen menos de 1 UIT. Entonces, ya pues quieras o no, todos sus, o sea, ya está destinado, yo creo que ya la gente los que trabajan en Prima, en FP, ¿no? En Habitat, ya deben estar pues, mandando sus CVs a bancos, a seguros, ¿no? Porque eso con el tiempo va a terminar mal, ¿no? Entonces no va a terminar bien. Lamentablemente, ¿no? O sea, cuánta gente ha confiado, ha aportado tantos años y vas a terminar recibiendo una miseria o lo peor de todo, ¿no? O no vas a recibir nada tampoco. Hay casos de jubilados con cáncer, que me parece que estos son los más dramáticos de todos. ¿Por qué? Porque hay denuncias de jubilados que padecían enfermedades terminales, como el cáncer, y necesitaban acceder al fondo para su tratamiento. Y a pesar de que esto es una urgencia médica, las AFP demoraban en el proceso de desembolso por meses, en algunos casos por años. O sea, imagínate las familias que tenían que vivir ese estrés ya de la enfermedad del paciente, no poder tener ese ingreso que te ayudaría a que ese paciente siga vivo. Claro. ¿No? Hay incluso casos en los que el aportante, en los afiliados, han fallecido sin recibir el dinero. Sí. Total. Y para sumarle más a esto, a este tema, se podría decir indignante, está en el tema de las supuestas empresas fachada. ¿Qué cosa es esto? Se ha denunciado que las AFPs han invertido en empresas, supuestamente empresas fachadas, y que algunas de estas inversiones son en proyectos que no son viables a largo plazo. O sea, mira, si la inversión fracasa, el que pierde es el aportante. Y la AFP puede haber obtenido un beneficio de la transacción inicial. O sea, se denuncia de que estos proyectos a largo plazo no son viables en estas empresas, ¿no? Estas inversiones de esas empresas no son viables estos proyectos. Pero sin embargo, ¿cómo se llama? Supuestamente es un aporte, son empresas fachadas para maquillar un poco los aportes, ¿no? Quería leer, y con esto quería comenzar a compartir otra parte del tema de lo negativo, se podría decir, que se muestra en el tema de las AFPs en el Perú. Y este es un artículo de una página web que se llama benaméricas.com, que se titula "El escándalo Graña y Montero Odebrecht afecta a las AFPs peruanas". ¿Ya? Porque esa es la otra parte de lo que sería estos temas de corrupción de las AFPs. El artículo dice: como el escándalo Odebrecht se amplía en Perú para incluir a su constructora más importante, Graña y Montero, los administradores de fondos de pensiones AFP del país están dando la voz de alarma sobre sus inversiones en Graña y Montero. Las inversiones de la AFP en Graña y Montero han perdido 826 millones de soles en valor de mercado desde noviembre, y las inversiones sufrieron un impacto de casi 70% en medio de la investigación en curso. El ex administrador de Odebrecht, Jorge Barata, habría testificado que el consorcio de carretera interoceánica sur, IRSA Sur, Graña y Montero, JJC, contratistas generales, y CCGSA,
todos sabían de los sobornos al Cholo Toledo, ¿no? Hmm. Comentarios más recientes ahora implican que Graña Montero canalizó $3 millones al expresidente Ollanta durante su campaña, poniendo en duda los 12 principales proyectos de la infraestructura aprobados durante el gobierno de Humala. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto, con este artículo que estoy leyendo? ¿Quién crees que va a pagar este dinero que está perdiendo la AFP en Graña Montero? Los aportantes, pues, hermano, de cajón. No lo va a pagar la AFP. No. Los aportantes, del dinero de los aportantes va a salir eso. Y no solamente es el escándalo de Odebrecht, que es el más conocido, porque las AFPs como Profuturo, Prima, Integra, Habitat, invirtieron el dinero de sus afiliados en los bonos de la constructora Graña y Montero. Han invertido en la concesionaria Rutas de Lima. Y estas empresas están involucradas en el caso Odebrecht. ¿Qué cosa es el caso Odebrecht? Es una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Latinoamérica. Y no nos hubiéramos dado cuenta, quizá, si no fuera por los gringos. Tú sabes que a los gringos uno puede decirles y pensar cualquier cosa de los gringos, pero a los gringos tú les tocas el bolsillo y ya fuiste, loco. Me parece que este escándalo revienta allá, ¿no? Y es por ellos que nos enteramos nosotros de todo. Pero a ver, este tema con Graña y Montero y Odebrecht, en donde están involucradas las AFP, a pesar de que la opinión pública se podría decir que ya sospechaba de la corrupción de Odebrecht y de sus socios, las AFPs han mantenido las inversiones en estas empresas. Este escándalo estalló y las acciones de Graña y Montero, como decía hace un momento, se desplomaron. Y los fondos de pensiones han llegado a perder más de 300 millones de soles. ¿Qué es lo turbio en todo esto? Que las AFPs tenían acceso a información privilegiada y, según algunos analistas, debieron haber salido de esas inversiones mucho antes. ¿Por qué no salieron de esas inversiones? Negligencia. Por negligencia no han sacado sus inversiones de empresas que son investigadas por corrupción, o es que hay un conflicto de intereses. Ahí, hermano, hay un interés por todos lados, ¿no? Porque si tú te das cuenta, o sea, ¿quiénes son los dueños de las AFPs en el Perú, weón? Los bancos. ¿Quién es el dueño de Prima? Y así, o sea, ahí, o sea, es un círculo vicioso, pues, ¿no? Ahora, eso estoy contando casos de corrupción de la FPA que se están investigando. También tenemos que decir y sumar a todo esto la deuda tributaria de las AFPs. Algunas AFPs han estado en litigio con la SUNAT por deudas tributarias que van más arriba a millones de soles. Las AFPs se han defendido y han dicho que estas deudas ya prescribieron. ¿Cuál es el problema? Lo que se discute es si estas deudas que se han acumulado por años debieron ser pagadas con sus propias ganancias en lugar de evadir estos pagos. Este tipo de decisiones o de acciones obviamente que daña la confianza de la gente para las AFPs. ¿Qué tipo de comportamiento ético te muestran las AFPs que no pagan estas deudas tributarias con la SUNAT? ¿Qué te dice eso de estas empresas? ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de casos de inversiones
con empresas que tienen vínculos con la corrupción. Estamos hablando de deudas tributarias que tienen con la SUNAT, que supuestamente la SUNAT es muy rigurosa, ¿no? Es muy firme para cobrar a algunas deudas, ¿no? Y está siempre detrás de ti para que estés en regla. Pero cuando a veces se trata de grandes empresas con grandes deudas, no es tan rigurosa, ¿no? ¿Qué pasaba con...? Me parece que... ¿cómo se llama la empresa que se acaba de ir hace poco? Telefónica, creo que vendió ya. Sí, ya se veía vendido ya. ¿No se 11 supone años. que Telefónica tenía un montón de deuda con la SUNAT también? Pero ya, pues quieras o no, cuando te declaras en bancarrota, ya tus deudas perecen, ¿no? Ya quedan ahí. Ahora, otro punto más que quería tocar sobre estos casos, yo creo que mientras más le vayamos diciendo a la gente, peor se van a indignar con las FPs, gordo, ¿no? Si ahorita la gente ya está molesta e indignada con las FPs, con esto que les estamos compartiendo, va a ser cada vez peor. Pero las AFPs invierten en fondos, en empresas, en proyectos, como hace un momento te decía, pero sin embargo, en varias ocasiones se ha revelado que estas inversiones se han hecho en empresas donde los directivos de la AFP tienen participación o tienen vínculos familiares. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con todo esto? Es que esto podría llamarse negocio entre amigos, ¿no? Y obviamente genera conflicto de intereses. ¿Por qué? No hay una garantía de que la inversión que se hizo se hizo porque era la mejor opción para los afiliados, ¿me entiendes? O sea, Walter, tú que me estás dando tu plata a mí para que la guarde y yo que te estoy diciendo que estoy haciendo operaciones con ella, ¿ya? Yo lo que voy a tratar de hacer es de invertirla lo mejor posible para ti, ¿verdad? Para que Ya. ganes un poquito más de plata tú. Tú me dices, Pablo, toma 1000, inviértela bien, me das 1100, me devuelves 1200, me devuelves 1050. Entonces tú debes confiar en que yo voy a hacer inversiones inteligentes para esa plata que tú me has dado, ¿verdad? Claro. Porque Ya, estás capacitado para poder hacerlo. exacto. Pero genera un conflicto de intereses al que yo comience a invertir este dinero en empresas de mis familiares, de mis amigos. ¿Cómo te garantizo yo que es la mejor inversión para ti? ¿Es la mejor inversión para ti o es la mejor inversión para mis familiares en donde estoy poniendo la plata? O para mí mismo. ¿Me entiendes? No, la poca transparencia en estos casos hace que sea muy difícil para los afiliados saber si su dinero se está manejando de una forma honesta. ¿Me entes? Sí. Y otra cosa, ya está que me da calor ya. Otra cosa que quería compartir era sobre la baja inversión en el Perú y los bajos activos. Las AFPs tienen la obligación de invertir una parte de los fondos en el Perú. ¿Ya? ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo local. Sin embargo, una gran parte del dinero, ¿dónde se invierte? Afuera. En el extranjero. Se ha denunciado que algunas de estas inversiones en el extranjero son solo activos espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que las AFPs crean empresas en el exterior que a su vez invierten en el Perú. Esto les permitiría eludir las regulaciones locales y les permitiría eludir impuestos. Esto no es ilegal, ¿eh? Pero es una práctica, pues, que genera suspicacias, ¿me entiendes? Claro. No ética, No, no ética. no ética. Y demuestra otra vez
un manejo poco transparente del dinero del que se encargan las AFPs, que supuestamente tienen el dinero de todos los aportantes. Yo ya no voy a decir el dinero nuestro porque yo no tengo ni un sol, yo tengo 8 soles, creo ahí. Pero el dinero de los aportantes sí, de la gente que todavía aporta ahí. ¿No? Entonces, a mí me parece, no, yo no le encuentro una vuelta positiva a todo esto. Yo no, en todo lo que he leído, no hay, bueno, esto está bien. Pero, esto es resaltante. ¿sabes qué cosa también es algo llamativo? ¿No? Que por qué si hace... O sea, las AFP tienen ¿cuántos años? ¿30 años? ¿No? Por ahí más o Claro, de menos, los ¿no? 90. 92 creo que llegaron al Perú, 92, 93, estamos 2025, ¿no? Tienen 23 años en el país, más de 20 años en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hizo una medición a los 5, a los 10, a los 15, sabiendo que estaba llamado al colapso, ¿no? Sabiendo que, o sea, a ver, se dice que el Perú tiene la moneda más fuerte de Latinoamérica, que tiene la inflación más controlada de la región, ¿no? O sea, prácticamente acá somos Suiza, ¿no? Pero nosotros que vivimos acá sabemos que no es así. O sea, imagínate que más del 70% de la población económicamente activa del país sea o sea, no sea formal. O sea, imagínate, pues, hermano, cómo estamos, ¿no? O sea, si ya en ese momento se veía de que eso iba a venir, ¿por qué alargarlo tanto? ¿No? O sea, bueno, creo que gracias a Dios, entre comillas, una de las cosas buenas de la pandemia fue que se pueda liberar el FP, ¿no? ¿No? Sí. Porque si no, seguiríamos esperando que no podrías sacar ni un sol hasta que tengas 70 años. ¿Y qué ibas a recibir? ¿No? ¿Y cuánta gente iba a llegar hasta a cobrar su jubilación? Porque no todos llegan a los 70 años a cobrar su jubilación. Y ¿No? teniendo nosotros un ejemplo claro y cercano de cómo se están desarrollando las cosas en Chile, ¿no? Claro. Porque no es que en Chile sea esto el paraíso y le esté yendo bastante bien a las FPs. En el 2019 nomás hubo todo un bolondrón para el retiro y la gente salió a las calles y todo el mundo se peleó. O sea, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a las medidas populistas. O sea, hasta la semana pasada ya no iba a haber más retiros. Hasta querían implementar que los independientes aporten una determinada cantidad, un porcentaje determinado, que los que tenían menos de 40 años no puedan acceder a su fondo. O sea, ahora, de la noche a la mañana, todo cambió, ¿no? O sea, estamos de nuevo en el país de las maravillas. Y, o sea, bueno, no sé, hermano. Esas sinceramente son cosas que no. No Con las cuales nunca entiendes. voy a estar de acuerdo, ¿no? Ahora, pensemos, para, para que no parezca que todo es malo, pensemos en qué de bueno tiene la FP para aportar. Nosotros, bueno, vamos a decir nosotros, yo no aporto, pero para nosotros que aportamos, ¿qué uno puede decir? No, loco, está bien todo lo que quieras, pero a mí me ha beneficiado en esto. Yo te voy a decir lo más sincero posible de lo que creo yo. A la gente que tiene plata sí le sirve. A los que tienen plata, a ellos les sirve. A la Claro, gente porque pobre mientras no. mayor sea tu aporte, mayor va a ser tu jubilación, ¿no? Mm, Y ahora se ha puesto de moda el tema de que a la gente te invitan a que hagas aportes a tu fondo de jubilación. Eso se ha puesto muy de moda ahora, ujú. ¿no? O sea, que sí, que si tienes un dinero, invierte en tu jubilación porque tu fondo va a crecer, o sea, pero ya pues hermano, o sea, no, ya te vas a dar cuenta de que, o sea, se han dado cuenta de que no es así, pues, ¿no? Como lo Claro. han pintado. ¿Cuál vendría siendo el beneficio real de la AFP para los aportantes? Según tú.
o sea, lo que se planteó en ese momento, al comienzo de los 90, ¿no? Que era generar una rentabilidad mayor y que tu jubilación sea digna, entre comillas, pero haciendo sumas y restas, te das cuenta que, que no fue diseñada para beneficiar a la gente con ingresos bajos, ¿no? Mm. Ahora, yo creo que algo que deberíamos ir tocando ya después de habernos indignado tanto es el lado humano de este problema, ¿no? Los pobres ya son un problema para el país, pero los pobres de la tercera edad, eso es hasta incluso te diría yo una maldad, Inhumano. ¿no? Y es inhumano, ¿no? Es simplemente, loco, todos vamos a llegar a ese edad, ¿no? Todos vamos a pasar por ese proceso de ser viejitos. Y tú sabes que la gente de edad muy adulta ya no se puede desarrollar como una persona joven. Hay muy pocas empresas que sí las haya, porque yo, por ejemplo, a veces voy a Maestro, de acá de Plaza Lima Sur, y veo señores de la tercera edad atendiendo, y me da mucha alegría por ellos, te juro, porque son personas muy amables, personas que te atienden muy bien, ¿no? Cuando yo pregunto sobre pintura, etcétera, hay un señor ahí que sabe muchísimo sobre pintura. Y son personas que te atienden muy bien, tienen otro tipo de educación, las personas de la tercera edad. Pero no es la mayoría de empresas las que contrata, pues. Claro, claro. No, no es la mayoría de empresas las que contrata personas así. Entonces, estas personas, estos viejitos, ¿no? Que no tienen ayuda, que no van a poder encontrar un trabajo como cualquier persona de 20, 30, hasta en sus 40 años. O sea, ¿qué van a hacer con tan poco dinero? Supuestamente las AFPs fueron diseñadas para reducir la pobreza en la tercera edad, pero muchos jubilados cobran cantidades ínfimas, viven con montos que los mantienen en la pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos solucionar un problema tan fuerte para este tipo de población tan descuidada, tan desprotegida? ¿No? ¿Cómo se le puede ayudar a estas personas? No, eh, hay un conflicto, siento yo, muy grande con eso, ¿no? Ahora, a esto hay que sumarle, ¿sabes qué cosa? Que creo que es un punto que no hemos tocado. Y creo que tú vas a decir, puta, es verdad. Loco, en el futuro habrán menos jóvenes aportando. Y habrán más adultos mayores jubilándose. Esto no pone más en duda el tema de, a largo plazo, digo, la sostenibilidad de este modelo. Sí, claro, ¿no? O sea, justo, o sea, por ejemplo, el sistema europeo, entre comillas, funciona mejor, ¿no? Pero está muy ligado al tema de la natalidad, ¿no? Claro, ¿No? claro, claro, claro. Es como Y allá, el sistema del que tú hablas es como la rueda que mueve el río, ¿no? El río es constante y la rueda se mueve de forma constante. claro, pero basta que esa natalidad se vea afectada como lo que está sucediendo. Justo te compartí hace un par de días una información que había visto de cómo la natalidad en Europa está decreciendo, ¿no? En países, se dice que lo ideal para que una población tenga es de dos, cada matrimonio debe tener dos hijos, como mínimo, ¿no? Ujú. Y ya, Para que pues, una, para o que una cada pareja, especie, ¿no? para que una especie se mantenga, Sí, como mínimo,
la especie, hombre-mujer, debe tener 2 hijos. Eso lo hablé en el Historias para no 2.5, dormir. ¿no? Sí, en el Historias para no dormir sobre las profecías de San Malaquías, creo, ¿no? Ya. Y sí, se necesita por lo menos un 2 ahora. Y yo mencionaba el tema de las fiestas de Navidad. ¿Cómo eran las fiestas de Navidad cuando tú eras chibolo? ¿No había un montón de niños? Sí, claro. Claro, yo también. Cuando yo era niño, en la casa de mi abuelita, loco, nosotros tranquilamente éramos 15 de mi contemporáneos a mía, mis primos, los hijos de las hermanas de mi mamá y los hijos de las primas de mi mamá. Éramos un bandón. Ahora tú en las fiestas de Navidad, ¿cuántos niños ves? ¿Ves 15? No hay 15 ni a balas. Claro. Tú tienes un montón de hijos, tú le estás haciendo un favor a la humanidad, pero Yo soy ¿qué? musulmán, hermano, musulmán. Pero Yo soy ya musulmán. dime, en tu familia, tus parientes cercanos, ¿tienen la misma cantidad de hijos que tú? No, 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 no. Yo soy un caso raro. ¿Te das Claro, de mis cuenta? amigos, creo que yo soy el que tiene más hijos. En realidad, no, no, no. De mis amigos cercanos, ¿no? ¿Te das O sea, cuenta? igual también, por ejemplo, de mi promoción de colegio, tengo un amigo que tiene 5 hijos, Mm. ¿no? Y Ah, después tú vengo estás yo haciendo con la 4. competencia. Y después vengo yo con 4. Y después hablo de 350. Mm. Y después el resto tiene por ahí, uno que otro tendrá 3, 2, Loco, 1. Y un gran porcentaje, ninguno tampoco, ¿eh? de mi generación, el mayor porcentaje no tiene hijos. Claro, Ni siquiera está en proyecto claro. de uno. Y yo ya tengo 36. Tú a los 36 ya tenías 2. Ya tenía dos, claro. Dos, Claro, ¿me casi para entiendes? 3 ya. O sea, Mía para no. tercero. Tú por ahí sueltas, ¿no? La pregunta, loco, no tienen ni siquiera el plan para tener uno. Ni siquiera tienen pareja en algunos casos. Claro. Así No. es. Mira, yo por ejemplo bueno, el tiempo que estoy con Aranza, Mm. cuando nosotros comenzamos nuestra relación, yo ya tenía 2 hijos, mis hijos mayores, ¿no? Y ella no quería tener hijos. O sea, ella me dijo muy claro, ¿no? Yo no quiero tener hijos. O sea, yo no está en mi plan de ella tener hijos. Me dice, si quieres, tenemos un gato, un perro, que tiene 2 hijos y con eso es suficiente. Ok. Y nos cuidábamos, así estuvimos un par de años cuidándonos, hasta que un momento u otro, por un tema específico, se sacó el implante y salió ahí bingo, ¿no? Entonces, así es, o sea, ya hay mucha esa temática, ¿no? Mi mejor amigo, él es una persona que no quiere tener hijos tampoco, ¿no? Entonces, igual también cuando converso con mis amigos de trabajo, o sea, me dicen, oye, qué valiente eres, ¿no? Yo no puedo, a lo mucho tienen un hijo, o no quieren tener más hijos tampoco, ¿no? O sea, ya es demasiado. Mira, mis hermanas, una no tiene hijos, la otra tiene uno y la otra tiene uno. Y mi mamá tuvo 4. Y mi papá, bueno, mi papá no sé cuántos tiene, pero tuvo varios. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo creo que suma a esta problemática. Porque me parece que incluso es un tema del que no se está hablando, el tema demográfico. ¿Cómo van a haber menos aportantes? Porque va a haber menos jóvenes y por la informalidad. Porque cada vez más gente, si nosotros, teniendo la edad que tenemos, sentimos que esta es una forma de guardar tu dinero mala, la gente que va a venir detrás de nosotros no va a ser tan fácil de engañar. Van a pensar exactamente lo mismo. Ahora, para atar cabos un poco en relación a esto, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones para esta vaina? Que haya una reforma del sistema público. O sea que la ONP podría decir, ¿saben qué, muchachos? Veo que la están fregando, me pongo la 10 y yo voy a ayudarlos a tener una pensión digna para todos. Pero, o sea, tampoco no creo que esa sea la solución, ¿no? Porque acuérdate que ya existe esta famosa pensión 65, ¿no? Que hay gente que recibe una pensión del Estado y que nunca aportó ni el ONP ni el FP, ¿no? Que viven en ciertas condiciones de pobreza. Claro. ¿No?
O sea que pero ¿qué? Nuestro destino es que se mantenga la pensión 65 hasta que seamos viejitos, no. Eh, no, pero, o sea, tú decías algo también que es muy cierto, ¿no? Nadie tiene por qué obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Mm, O sea, el Estado tiene que poner las condiciones para que esto se dé, crezca y tú tengas un beneficio. Pero si las condiciones no son las adecuadas, entonces yo iría por un tema de la reforma, ¿no? O sea, hacer una reforma tomando algunos modelos, no sé, pues de países donde esto ha sido exitoso y replicarlo de acuerdo a la realidad del país. Porque no vas a comprar una realidad como la de Islandia con la del Perú, pues. O sea, ahí ya, si quieres hacer eso, estamos jodidos. Mejor no hagas nada, claro. ¿no? Pero sí tiene que ver una manera en la que, o sea, tampoco las FP se sientan tan poderosas, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Se han sentido pues intocables, han pisoteado, entre comillas, o no han sabido cuidar al ciudadano de pie, ¿no? Y por eso se ha generado todo ese problema después. Sería óptimo, bueno, sería una buena idea tratar de crear un sistema de pensiones mixto, quizá. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya que O tú sea, yo dices creo que que el tema siempre el de la privado con el ONP, Estado tiene que ir de la mano. ya que tú dices que el tema de la ONP no sería una buena idea ponerle todas las fichas al Estado, porque si esto resulta en Europa es porque en muchos lugares de Europa el Estado sirve, ¿no? Las empresas estatales sirven, ¿no? Este sistema llamado reparto, ¿no? Como tú bien dices, los jóvenes aportan para que agarren los viejos y cuando los jóvenes sean viejos, los jóvenes de ese entonces serán los que aportarán. Pero en un sistema como el nuestro, al parecer, algo así no funciona muy bien, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, todo parte palo de la informalidad. O sea, que tengas un 70% de informalidad, hermano. O sea, es catastrófico, pues, hermano. O sea, hasta que tú no pongas las condiciones de juego o no llegues a una determinada cantidad, hasta que no es la vuelta, o sea, que sea un 70 formal y un 30 informal, entonces, ¿qué condiciones vas a poner? O sea, no estás en condiciones de exigir nada, hermano. O sea, es así, o sea, o sea, como te das cuenta, es un problema mucho más profundo, mucho más denso. O sea, no se trata de decir ya, tal FP a partir de ahora va a aportar o le va a quitar la comisión o el aporte va a ser menor. O sea, por ahí no va el tema. O sea, el tema va, creo yo, mucho más del punto de la informalidad, ¿no? Que es algo que no sucede, por ejemplo, en los países europeos, ¿no? O sea, el grado de informalidad es mucho menor. Ya, pero partamos por ahí, vayamos por ahí. ¿Por qué la gente prefiere la informalidad a la formalidad? Porque no tributas, no pagas impuestos. Porque se gana más. Claro, entre comillas se gana más. No, entre comillas, no, se gana Bueno, más. o sea, pero a la larga tampoco tienes ningún tipo de Pero la gente beneficio, ¿no? no piensa en a la larga, Sí. Walter. La gente piensa en el momento porque en el momento es que tiene que El comer. peruano, ¿no? O sea, el peruano. O sea, si hablamos así, Digo la gente porque ¿qué? En Chile no hay informalidad, en Brasil no hay informalidad, en Uruguay no sí, hay pero informalidad. es menor. Claro, pues, sea menor por 1 o 2% o 100 hay. Y la gente está empujada a la informalidad. No es porque les dé un gusto y un placer a la gente ser informales. Yo creo que la gente sí quisiera ser formal, pero se dan cuenta de que por el mismo trabajo, siendo formal, te pagan 1.200 soles y si lo hicieras de forma informal, ganas 3.000 o dos mil No quinientos. sé si 3.000, ¿eh? Creo que 1.500 y eso. Bueno, 1.500 o 2.000, pero ganas más. Por ejemplo, mira, yo tengo un amigo que desde que es chivolo, él carga paquetes en Gamarra. ¿Ok? Se sube, loco, carga un montón, se sube con paquetes gigantes a los pisos, ¿no? Es más, él ya tiene un número de carreta porque es parte de un. Están asociados.
Sí, es parte de un, ¿cómo se llama eso? Un, ¿Un sindicato? sindicato. Es parte de un sindicato. Y a la par tengo un amigo que es contratista, formal de pintura, ¿ok? Ya, él tiene a la gente en planilla, trabaja, etcétera, ¿no? Una vez estábamos en una pichanga, estábamos alistándonos para jugar pelota y mi amigo, el que tiene, es contratista, le dice, oye, fulano, ¿estás trabajando? No, le dice, ahorita estoy en para porque no sé qué cosa había habido en Gamarra, ¿no? Y le dice, oye, pero vente a la empresa, donde estoy yo, le dice, en pintura. ¿Cuánto estás pagando? Vamos a poner, ¿no? Estamos pagando 1.500 soles, ¿no? Con todos tus beneficios y toda la vaina. ¿Y qué días trabajan? Bueno, trabajamos de lunes a viernes y sábado a mediodía, como se trabaja en cualquier obra, ¿no? Y este amigo le dijo, mano, no me va a alcanzar. Yo cargando paquetes en Gamarra, por cada paquete creo que él cobra 50 soles. Y un paquete que lo suba a 2, 3 pisos no le toma pues ni 5, 6, 7 minutos. Y ahí ya se ganó 50 soles. Entonces, los bajos sueldos, siento yo que es una de las cosas que empuja a la gente a la informalidad. O sea, no me vas a decir, hermano, que tú no has leído, no has visto, no te ha tocado un familiar que se ha ido a buscar trabajo con 18 años y que lo explotan, Sí, pagándole claro. una miseria O totalmente. sea, y no solamente ahora, o sea, no solamente teniendo 18 años, ¿no? O sea, estamos cagados. O sea, discúlpame, Ya, pero puta, las leyes laborales en este país son ya, una reverenda cagada. perfecto. Eso no empuja la informalidad a la gente. Sí, te la doy, te la doy. Pero, o sea, pero como Totalmente. te digo, ¿no? O sea, pasa lo mismo, ¿no? O sea, es mucho más profundo el tema. Es mucho más profundo porque tendríamos que ver por qué se paga tan poco y por qué se permite, etcétera. Pero partiendo, por eso te decía, ¿no? Partamos de ahí, ¿no? Porque hay cosas más profundas, pero partiendo de ahí, se nos empuja a ser informales, ¿no? Yo creo que cualquier persona quisiera tener su gratificación, cualquier persona quisiera tener su canasta navideña para diciembre, por supuesto, tener su seguro, o esa es otra cosa, ¿eh? Su escolaridad, ¿No? Utilidades, utilidades. escolaridad, seguro, ¿no? Que tú puedas decir, caramba, me siento mal, estoy enfermo, me voy al seguro a atenderme. Que esa es otra vaina y hay que hacer otro iceberg ahí ya. Pero bueno, me voy a atender, ¿no? Mucha gente quisiera tener eso, pero si siente que gana más siendo informal, va a ser informal, ¿no? Desgraciadamente es así y no es que el peruano no seas trabajador, por el contrario, creo que hay tanta informalidad porque somos muy trabajadores, porque queremos continuar produciendo y etcétera, ¿no? Entonces, verdad, me olvidaba, hay que decir también, hay que mencionar que bueno, esto hay que reconocerle al Congreso, ¿no? A algunos congresistas. Se han presentado proyectos de ley para aquellas reformas de pensiones de las AFPs. ¿Por qué ni siquiera se han revisado esos proyectos de ley? ¿Por qué no se han puesto a debate? ¿Por qué no han prosperado en los votos? Lamentablemente por los lobbies de la AFP en el Congreso. Tal cual. No es por otra cosa. Y a mí, mi querido Walterín, para ir cerrando ya el podcast de hoy, me gustaría que podamos cerrar con un llamado a la acción, ¿no? ¿Qué le deberíamos recomendar a la gente que nos esté escuchando y que están de ambos lados, ¿no? Quizás están desde mi lado, porque no es que yo sea informal, pero sí soy independiente. Y están desde tu lado, que están, ¿cómo se llama? Trabajando en un trabajo formal y les descuentan y etcétera. Yo voy a invitar a la gente que salga de sus trabajos y sea informal. No, mentira. ¿Qué les podrías recomendar tú, no? Desde tu punto de vista como encargado, jefe, administrador, ¿no? Para las personas que recién están entrando en el campo laboral,
o para las personas que ya están a punto de jubilarse, ¿no? Porque me imagino que a ambos tipos de personas en algún momento has tenido a tu cargo. ¿Qué les podría recomendar, hermano? A ver, a los chiquillos, que vayan sembrando su fondito a poquitos, poco a poco, ¿no? Personal. Sí, claro, ¿no? O sea, si quieres tener una jubilación, entre comillas, digna, ¿no? ¿Te Y refieres para... al aporte a la AFP o a un aporte que tú guardes abajo de tu colchón? No, 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 o sea, si tú puedes hacer crecer tu fondo lo antes posible en una menor cantidad de años, métele ahí un cariño, ¿no? Métele ahí un centro, como se dice, a tus aportes del FP. Y a la gente mayor, que todavía tiene algo de plata en el FP y que va a hacer un retiro ¿no? de lo que le quede en sus cuentas, inviértanlo en propiedades, ¿no? Un terreno que posiblemente acá, cuando se jubilen, y ese terreno va a costar 2, 3, 4, 5 veces más, como lo compraron, y con eso puedan tener una vejez digna. Es lo que le podría recomendar, mi querido Pablito Díaz. Claro, ¿no? Yo los invitaría a la gente que nos escucha que revisen sus estados de cuenta. Revisen sus estados de cuenta en la AFP. No confíen a ciegas. No confíen a ciegas. Edúquense para saber dónde está su dinero. Edúquense, lean cuáles son los procesos, los procedimientos. Hermanos, ninguno de nosotros está libre de que nos pase algo en cualquier momento. Y si tú tienes carga familiar y tienes dinero en tus aportes de la AFP, edúcate de cómo son los procesos para que tus beneficiarios obtengan ese dinero. Cuáles son los procesos, cómo se tiene que hacer. No creas ciegamente en lo que te dicen. No, después no estés saliendo en los programas de televisión preguntándote qué han hecho con mi dinero. Hmm. Hoy hay que preguntarse qué están haciendo con mi dinero. ¿Qué voy a hacer yo con mi dinero? Entra a tu página de tu FP, revisa, mira cuál es tu estado de cuenta, dónde están mis ahorros, dónde se están invirtiendo, ¿no? Yo creo que eso es clave para este tema de... Uy, la error que me pusiste. Ese tema es clave y otra cosa que yo recomendaría sinceramente, eh, esto no es un problema de una sola persona, esto es un problema del país, ¿no? Cuando nos animamos a hablar de estas cosas, eh, es que siento yo que cuando ponemos en debate esta situación es donde la hacemos visible. No está bien quejarnos en la familia, etcétera, pero también está bien que nos escuchen, ¿no? Y si es que puedes, esta es una recomendación personal, si es que puedes, ten otros ingresos. Trata de tener otros ingresos. Haz un podcast. Buena No idea. sé, no sé, haz algo, haz un pequeño negocio en tu casita, ponte una bodega, no sé, ¿no? Un taller de bicicletas, ahora que hay tanta gente manejando bicicleta, incluyéndome, tanta gente que tiene scooters, ¿no? Pon un pequeño taller de bicicletas, de scooters, o alquílalo para uno, ¿no? Un espacio en tu casa. Algo parecido, pero trata de tener un pequeño ingreso diferente, ¿no? Para tu, para tu, para tu futuro. Porque créanme que no siento que las cosas se vayan a hacer más fáciles con el tiempo, ¿no? Quizás las cosas se hagan un poquito más difíciles. Pero bueno, eso será motivo de otro. Yo creo que podemos hacer un iceberg del seguro, ¿no, Walter? Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Si en Bueno. las AFP hay muchas cosas que contar, en el seguro, en el seguro integral de salud, en Peor. cuánta gente
No, le reservan su cita y no está el doctor. La gente que se va a operar la pierna izquierda le cortan la derecha. ¿No? A la gente que le dejan cosas adentro del cuerpo cuando las operan. Bueno, tranquilamente podríamos hacer un iceberg de seguro. Y muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy ha sido el iceberg del hígado, ¿no? Hemos sacado un poco de bilis, hemos sacado un poco de renegación por este tema de las AFPs que esperemos pues en algún momento cambie la cosa, aunque yo sinceramente no le veo una vuelta a esto, ¿no? Ya se aprobó ¿Qué número de retiro es este? 8, el octavo. El octavo retiro. Ya se aprobó el octavo retiro de las AFP. La gente obviamente va a sacar su dinero. ¿Y tú vas a sacar, gordo? Obvio. ¿Cómo cuánto tendrás? No sé, no voy a revisar. No sé. ¿2 cifras? Sí, seguro. 2 cifras. ¿Y mayor de 10? Sí. ¿Mayor de 20? Creo que sí, un poquito más. ¿Mayor de 30? No, ahí sí no. No, bueno, porque yo sacaba también ya. Yo sacaba antes. Entonces, obviamente, el señor Paredes va a invertir en el podcast del pueblo, parte de lo que va a sacar de la AFP. Yo estoy muy agradecido, pero el señor Paredes será mi mecenas. Será mecenas del podcast del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí en este podcast que ha sido de pura renegación, pero es un poco para que la gente peruana se entere sobre este tema de la AFP, algunas cosas que no sabía, y alcemos nuestra voz de protesta para este tipo de cosas que nos obligan a hacer cuando esto no debería ser obligatorio. Nosotros deberíamos decidir qué hacer con nuestro dinero de fondo de pensiones. Y para la gente del extranjero, para que sepa un poco de qué se trata este tema de las AFPs en el Perú. Muchas gracias y hasta la próxima semana, mi querido Walterín. Hasta la próxima semana, querido Pablo. Estamos aquí, altas horas de la madrugada. Pero bueno, esperemos que lo que vamos a compartir el día de hoy nos ayude a todos a saber tomar mejores decisiones, ¿no? Así es. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el tema de las AFPs con el futuro. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda, por favor, que si tú quieres más de estos temas o de los otros que compartimos, no te olvides de seguirnos. Facebook, Habla Pablo Podcast. Instagram, Habla Pablo Podcast o .podcast, ya no recuerdo. Y en TikTok como Habla Pablo Podcast también. Y en YouTube subimos shorts, subimos clips del podcast y un montón de información. Subimos el día lunes un blog del retiro con el Colegio Santo Domingo al que nos fuimos. Si quieres puedes darle una oportunidad y checar un poco para que te rías un poco de lo que hicimos en el retiro por ahí. Y recuerda por favor que si tú te sientes mal, estás pasando por una mala situación en tu vida, este tipo de contenido lo hacemos para acompañarte. Así que pon el podcast, nosotros vamos a renegar por ti, déjalo correr, pero sobre todo recuerda que te queremos acompañar. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Jueves de Iceberg. Créense un podcast, sean informales, no obedezcan al Estado. Hasta luego. Habla Pablo, el jefe siempre fuerte, con la voz del pueblo fiel y valiente. Su palabra nos guía en el día a día, el corazón del barrio es su melodía. Vuelta el discoro siempre con humor, sus bromas revientan la rutina y el dolor. A veces rebelde pero auténtico siempre en el podcast, su risa nuestra mente. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse
a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias. Sueña despierto, sus ideas sonoras vuelan sin tiempo. Aunque pierde el hilo, siempre se renueva. Su magia en los sonidos, el aire.